Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi Masejet Bava Batra Daf Numhei, página 55. Quedamos en la última línea pequeña, angosta. Amar Raba, hijo Rabba. Ahora pasamos a la primera línea ancha. Aneklat mile ishtae li Ugban bar Nehemia Reshgaluta. Estas tres cosas que voy a nombrar ahora me las comentó Ugba, el hijo de Nehemia, que es Reshgaluta, era el líder de los judíos en el exilio, Bishmei Shmuel. Me lo comentó en nombre de Shemuel. ¿Cuáles son? Una, Dina Malhut Nadina. Ya hablamos de lo que era Dina Malhut Nadina, las leyes del país, del lugar, que los judíos están bajo el dominio del reinado Goy. Las leyes hay que respetarlas como leyes igual que la Torah. Después de Arisuta de Parsae a Darbaim Shenin. Ahora, una persona que quiere en los persas, en Irán, en la tierra de los persas, que quiere tomar la propiedad de un lugar a través de la hazaká de usar el lugar, tiene que pasar 40 años, no 3 como hemos hasta ahora. Y después, Ane Zaharure de Zabin Ar'a Letaska Zabin Ninhu. Y aparte, estas personas adineradas que tienen muchos campos, que ellos adquirieron un campo de otro, porque esta persona no paga los impuestos al gobierno. Entonces el gobierno los pone a la venta y este lo compró. Zabin Huzebine, la adquisición es adquisición, y ellos, después estas personas, ponte que de repente ahora quieren volver a comprar el terreno, porque estos los compraron obligado, porque estas personas no pagan impuestos, ahora quieren volver a adquirir su terreno. Entonces dice que no está obligado, o sea, el otro no está obligado a vendérselo, el que compró. Ok, esas son las tres cosas. Vean en Mile de Tasca. Primera ley sobre esta última enseñanza de que dijeron en nombre de Shemuel, que la compra, esta persona que adquirió el terreno, la adquisición es una edición completa. Dice, Ane Mile de Tasca. ¿Cuándo es esto? Cuando adquieren el terreno a través de pagar los impuestos del campo. El tasca son los impuestos del terreno. Aval. Pero si lo compraron por pagarlos al reinado los impuestos de carga, carga significa los impuestos de la persona, ahí no decimos que el terreno es adquirido por él, y esta persona, el dueño del terreno, lo puede recuperar. Si paga lo que el otro pagó, se lo puede recuperar. Maitama. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el motivo? Carga a Karkaf de Gabra Manaj. El impuesto carga es un impuesto que está sobre la cabeza de las personas, que es decir, es un impuesto por individual, por individuo. Y entonces los bienes no están garantizando, los bienes no garantizan esa, o sea, los impuestos no caen sobre los bienes por consecuencia, si la persona no lo paga. Y por lo tanto, entonces la persona que dejó de pagar este impuesto, entonces al mismo que el otro lo pagó y obtuvo un terreno por pagar eso, el otro lo puede recuperar. Rabhuna Bereder Shuamar, no, afilu sare de cada mishtab de le carga. Dice Rabhuna, no para Yeshua, incluso cualquier bien. Puede ser también un bien mueble, inclusive cebada que está puesta en un cántaro, también garantizan el impuesto del carga, que cuanto y más un terreno. Entonces quiere decir que también, entonces es así, entonces los terrenos también estaban ligados a este impuesto del carga, y si esta persona pagó el impuesto de esta persona, entonces puede adquirir el terreno de él y no está obligado a devolvérselo después, no está obligado a vendérselo, se lo puede quedar, incluso que sea impuesto de carga. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Amali Huna Barnatán. Mira, me dijo Huna Barnatán, dice,
¿Qué me dijo? Esto último que acabamos de aprender, Cache ve a Memar. A Memar hizo una pregunta, porque Inken, si es así, que todos los bienes de la persona están como en garantía para pagar el impuesto, inclusive el impuesto del carga, que es un impuesto personal, Vital Tayerusha Beno Abejor. Entonces eliminaste la regla que el primogénito va a adquirir de una herencia el doble, porque el Pishnaim, dos partes. ¿Por qué? Porque la regla ¿cuál es? Dávele Raúl. Porque entonces si todos los bienes están en garantía de pagar los impuestos, entonces todos los bienes que tuvo la persona son propicios que puedan llegar a la herencia después de cubrir todos los impuestos. Son propicios, no es seguro. Y la regla ¿cuál es? Que en el mejor notel Berraúl que Musak, un primogénito no toma dos partes por bienes que son propicios que van a llegar, como los que ya están en la herencia, ya están ya están en la herencia. Esto sí agarra doble, pero lo que es propicio que va a llegar a la herencia, no. Y entonces, lo que me acabas de decir, todos los bienes están en garantía. Entonces, todos los bienes son propicios que caigan a la herencia después de pagar todos los impuestos, a ver qué sobra. Entonces, todos son Raúl. Entonces saldría que nunca un primogénito puede cobrar el doble. Así le dijo Juna a Barnatán, que le preguntó a Memar. ¿A quién le dijo Juna? A Rabashi, ¿no? A Marle, entonces le responde a Rabashi. Y ya que si es así, que te parece una buena pregunta, ¿por qué la pregunta la hacen nada más en el impuesto? Después que me dijiste que el impuesto de carga va para todos los bienes. Afilo Tasca, tú también vete para lo que no hay más lo que el impuesto del Tasca, que es un impuesto sobre los terrenos, que dijimos que todos los bienes garantizan ese pago. De lo mismo, ¿qué diga de lo mismo? El mejor nunca va a recibir el Pishnaim, el doble, porque después hay que ver, después que se pagan los impuestos, a ver qué quedó. Entonces eso es Raúl, no es Musak. ¿Por qué no preguntas ahí? ¿Qué me vas a decir? Entonces, ¿qué me vas a decir? Porque ahí no hay pregunta de Yahid Tascaumet, que el caso ¿cuál es? Que la Torah, ¿cuándo aplicamos el caso de la Torah? Que el primogénito va a cobrar doble cuando el papá había pagado todos los impuestos y después se murió. ¡Ay, claro! Ajarame también entonces el caso del carga, di lo mismo. De Yahid carga Umet también di lo mismo. El caso, no eliminaste la ley del Pishnaim. ¿Por qué? Porque incluso en esos lugares que el pago del impuesto carga va sobre todos los impuestos, va sobre todos sus bienes garantizados, también lo mismo. Yo voy a decir que en ese lugar no se eliminó la ley de Pishnaim, que el mejor cobra doble, porque yo ¿qué voy a decir? Yo voy a decir que el caso de que papá ya pagó todos los impuestos del carga y después se murió, que ya está libre de impuestos a esa herencia, ahí esa persona, ahí el primogénito, si agarra Pishnaim, entonces acabó la pregunta. Rabashi, Amali una Barnatán, Shaltin Jule Safre de Raba. ¿Sabes qué? Le pregunté una vez a los escribanos del centro de estudio de Raba, y me dijeron a mí que la Ilgeta, que Alajá es que Rabuna Bereda Yoshua, que Alajá es como Rabuna Bereda Yoshua, que todos los bienes de la persona están en garantía para pagar los impuestos al rey, inclusive el impuesto de carga, como dijo Rabuna Bero Yoshua. Entonces así, saldría que si una persona adquirió un campo por haber pagado los impuestos de alguien y ese señor adquirió el campo, entonces la persona no estaría obligada a devolvérselo, ya que estos escribanos lo escribían en el documento y así que adquiría el terreno. Y así la alajá. Y toda la verdad, pero la Gemara concluye, o Rabashi concluye, Veloji, pero no es así en verdad. Entonces como ellos hacían así, porque ellos Atam leukme milte judeamar. Ellos lo que dijeron que así era la todo eso, ¿por qué? Porque ellos querían justificar sus palabras, sus acciones, ya que ellos como escribían los documentos para los que adquirían el terreno por pagar el impuesto y todo eso,
Entonces ellos decían entonces que en verdad la alajá que no como Rabuna, pero en verdad la alajá no como Rabuna, y la alajá entonces es que el impuesto de carga no se responsabiliza que los terrenos sobre ese impuesto. Muy bien. Y estarían estos documentos mal escritos, porque en verdad no hay ninguna responsabilidad. Los terrenos no los puedes obligar a alguien a ceder un terreno porque el otro le paga un impuesto de carga si no está responsable, si no esos terrenos no están en garantía. Veamos Rabashi. Pardacht Mesaye Mata. Pardacht es una persona que no tiene trabajo, lo vale, no tiene entradas, no tiene trabajo, no hace nada. Esa persona está obligado a colaborar con la gente de la ciudad, que es decir, con los impuestos. Tiene que colaborar y también él contribuir con el impuesto. Vean Emile, ¿cuándo es esto? De Atzilte Mata. ¿Cuándo es esto? Que cuando la gente de la ciudad lo ayudó a estar exento con el rey. ¿Qué significa eso? Que vinieron los oficiales a cobrar los impuestos y la gente de la ciudad convencieron que a este señor lo dejen tranquilo. Pero eso hizo de que los impuestos igual tienen que pagar la cantidad de impuestos, solo que ahorita cada uno tiene que pagar un poco más. Entonces, por lo tanto, entonces ya que ellos lo salvaron, entonces él tiene que ayudar un poco, tiene que buscar la forma de ayudar a la gente y cómo hacer para ayudar un poco con la ciudad. Aval, andisque, pero si en verdad los que lo hicieron exentos de pagar impuestos son los mismos oficiales, ¿por qué los oficiales lo hicieron exentos? Bueno, se apiadaron de él, X o Y no lo vieron. Entonces en ese caso, tampoco la ciudad lo puede obligar a impuestos. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Siata Ishmayahu, porque lo ayudaron de los cielos, Siata Ishmaya, de los cielos lo ayudaron a que esté exento del impuesto. ¿Cómo como tú vas a venir ahora a poner impuesto? Amar Rabás y Amar Yohanan, a Metzer de Ahatzav Mafsikim Benirse Ager. Metzer, dijimos, ¿se acuerdan que eran los linderos? Y el Hatzav es la famosa planta que Yoshua Ben Nun usaba para dividir los terrenos en la repartición, ya que es una planta que las raíces van hacia abajo, no agarran para los lados, entonces divide muy bien los terrenos. Esos Mafsikim Benirseager, esos dividen también los bienes terrenos de un converso que se murió, que no tenía, y puede ser que no tenía heredero, o si tiene, no importa. La cabana, ¿cuál es? Es que si viene alguien a agarrar, a tener hazaká de ese lugar, tiene que saber que si agarra uno, no agarra a los demás. ¿Por qué? Porque el lindero o el hatzav están separando los terrenos. Avalinian pea betum'a lo, pero estas cosas no dividen al terreno en el tema de que de la mitzvah de la pea a dos terrenos. La pea significa dar la esquina a los pobres. Con que le da una de las esquinas ya cubre los dos. O también el tema de la impureza, Tumá, ya veremos qué es. No se considera una separación, se considera un terreno y con uno suficiente. Pero aquí está Rabin, pero cuando vino Rabin, cuando ocurrió que vino Rabin, Amar dijo, nombre de Yohanan, Afilu le pea betumá. Dice, no, esto también hace una separación entre los terrenos. ¿Para qué? Para el tema de que de la esquina para el pobre y la impureza, y se consideran dos terrenos, y por ejemplo tener que dar dos esquinas, ¿no?, de cada uno. Pea maiji, vamos a ver lo que es la pea. Pea, ¿qué es lo que es la esquina? Detran, veelu afsikil le pea. Estas son las cosas que dividen los terrenos en dos, y por lo tanto hay que dar pea de cada uno de los terrenos. Por ejemplo, un nájal. Un nájal es una franja de tierra, de piedras duras, que no se puede sembrar, que divide entre dos campos. Eso lo divide y por lo tanto hay que dar pea de cada uno. Ve ashlulit. Ashlulit significa un estanque grande de agua entre dos campos, también lo divide. Vederech arabim, si hay un camino entre los dos campos que la gente pasa por ahí, ese camino, como se sabe, las leyes de Shabbat son de 8 metros, también divide en dos. Y también si el Vederech hayahid, inclusive también que sea un camino
entre los dos campos hay un camino específico donde la gente ya acostumbró, pocos, pero acostumbraron a pasar por ahí, en ese camino, y si un camino yahid mucho más angosto, inclusive de 4 amot. Ushevira Rabim, Ushevira Yahid. Inclusive que sea un sendero público, un sendero privado, que no son caminos. Y de todas maneras, dice, si es Akabua, Ben Bimot Hajamá, Ben Bimot Ageshamim, tanto que sea fijo, que se use en la época de verano e invierno, eso hace de que convierta el lugar en dos. Muy bien. Entonces, la enseñanza de Tumá significa que se convierte la cosa en dos campos, le pega en dos campos, y entonces te queda pegada de cada uno. Ahora, Tumá Maihi, ¿cuál es el tema de Tumá? Dice la Mishnah, Anichnat le Bika Bimot Ageshamim. Una persona que entró en una Bika. Bika es como una especie de valle de terrenos en la época de invierno. En época de invierno ese lugar tiene din de recinto privado, resulta de Yahid, ya que la gente no pasa por ahí. ¿Por qué? Porque dañan los terrenos, entonces no hay permiso de pasar. Bueno, alguien que entró ahí, Betumá Besade Plonit, y se sabe que en uno de los campos hay una tumá, hay una tumba, un muerto en un campo fulano, sabido cuál era el campo, ¿no? De Amar, y él dice, mira, Alachti le macao malas, y él dice, mira, yo pasé, dijo que pasó por ese lugar, Bene Yodea y Nichnasti le toma con Bilaf, pero no sabe si pasó por ese lugar o no pasó por ese lugar, el lugar famoso donde está el muerto. Rabbi Eliezer Metaher, Rabbi Eliezer dice que es la persona que queda pura, no lo impurificamos, porque vamos a explicar más adelante, tiene Safek Sefeká, tiene doble duda si pasó por ahí, si pasó por ahí, duda si tocó o no tocó, entonces por lo tanto, Jamín dice, mira, no, una duda, y si es un recinto privado, es impuro, duda en recinto público, puro, pero como esto es privado porque es época de invierno, entonces impuro. Ahora, Shayar Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer decía, Safek Bia Tahor. Dice, él decía que Safek Bia, ¿qué significa Safek Bia? Si tiene duda que entró a ese campo, está puro, como dijimos, porque tiene doble duda. Y entonces esto es lo que partimos nosotros, de que los terrenos son terrenos por separado de las divisiones. Estos linderos dividen, como dijimos antes, dividen los terrenos, y entonces cada uno es independiente, entonces tiene dudas si entró uno en otro, y después el otro duda es cuando entró a ese, si lo tocó o no lo tocó. La única forma es, para llegar a doble duda, que los campos estén divididos. Pero si es un solo campo, porque los linderos no dividen, entonces un solo Safek. Ahora sí, Safek Maga Tum'a. Ahora, si tiene alguien una duda que tocó una impureza en un recinto privado, ahí está. Muy bien. Avale Shabbat, pero para el tema de qué de Shabbat, no decimos que los linderos estos, las cosas estas plantas de Shubin Nun dividen. Rabamar, Afio, Lian Shabbat, no, también para Shabbat dividen. De Tania, dice la Braita, Otzi Hatzei Groger, una persona que sacó en Shabbat, lo leen una medio dátil, que es un Gregeret, es la medida mínima para considerar que hizo la prohibición de Otzá, de sacar, y sacó la mitad del Grogeret. Le dio Tarabim, Vineja y la dejó ahí, de Hazar Beotzi, Hatzi Grogeret Ajer, y después sacó otra vez otro medio, lo dejó al lado, o sea, dos medios sacó en dos veces seguidas. Be'ele Mejat, si en verdad fue en el mismo olvido, no sabía que era Shabbat o no sabía que era prohibido, y después se dio cuenta que era Shabbat, entonces allá se unen las dos mitades en una. Ahora, Bishnea Alamot, pero si fue, primero se olvidó que sacó la mitad y después se recordó que lo hizo mal y después se volvió a olvidar, ahí es Patur, porque nunca hubo una medida junta en un mismo olvido. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, no, mira, Be'ele Mejat, si fue un solo olvido, Bishutahat en un mismo recinto, Hayab.
Pero si es Beste Reshiot en dos lugares, Patur. Ahora, los exentos de Shabbat, de la provisión de Shabbat. Ahora, ¿qué son dos lugares? De Amarraba, Behushi y Hiu Hatat Benehem, para que se considere que son dos lugares por separado, tiene que ser que entre uno y otro hay una provisión de Hatat, de la Torah, de cargar uno al otro. Si el cargar de un lugar a otro fuera una provisión de la Torah, se consideran dos lugares por separado para maravillosos. Abal Carmenit, pero si la provisión de cargar a un lado a otro fuera de Rabanán la provisión, entonces ya no se considera que son dos lugares. Al Carmelit no. Y a Valle Amar, a Filo Carmelit no. Incluso Carmelito te voy a decir incluso que la provisión de cargar de un lado a otro en Shabbat fuera de Rabanán, también Rabbi Yosef lo considera dos lugares por separado. A Valpisla, pero si está separado por un pedazo de madera, por un lindero, que es lo mismo, por una planta de estas de Yoshua Benun que hizo lindero, entonces ahí no divide. Y Rabamara filo pisla. Dice, no, incluso la pisla divide. Aquí vemos de aquí que si la pisla divide los terrenos para Shabbat, es lo que dijimos antes, que la opinión que decía que incluso Shabbat, incluso para Shabbat, estas cosas separan los lugares. De Asda Rabba de Tame, Rabba según su motivo, de Amar Rabba Reshut Shabbat Keshut Gitin Dame. Los Reshut, los lugares por separados de Shabbat, o sea, los recintos, si los consideramos separados para el tema de Shabbat, es como si los consideramos separados para el tema de Gitin, para el tema de Get. Igual que el tema de Get se considera lugares separados para decir que le entregó el Get a la mujer en otro lugar no estaba ella, y consigo que se consideran dos lugares que están divididos. También para Shabbat lo considero como dos lugares divididos, y entonces de aquí aprendemos que si la persona sacó de un lugar a otro de estos lugares, sería una provisión. Y de aquí aprendemos entonces lo que dijimos antes, lo que es que el lindero o la mata esta divide un lugar en dos, incluso para el tema de Shabbat. Bueno, hasta el próximo Daf Kol Tuv.